Hay momentos en la Fórmula 1 que duran apenas unos segundos, pero que dejan preguntas que nadie puede responder de inmediato, y lo que pasó en la vuelta 21 en Suzuka fue exactamente eso. Un instante, una decisión, y un impacto que todavía hoy genera dudas, porque lo que parece un simple accidente, en realidad es mucho más complejo. Todo comienza en una zona del circuito donde no hay margen de error, la curva Spoon, rápida, técnica, implacable. Un lugar donde cualquier diferencia, por mínima que sea, se amplifica. Pero aquí no estamos hablando de una diferencia pequeña. Estamos hablando de algo que no se ve todos los días. En ese momento, Oliver Behrman venía lanzado, usando toda la energía disponible, empujando al límite, buscando la oportunidad perfecta para adelantar. Mientras tanto, Franco Colapinto estaba en una fase completamente distinta. Recargando energía, sin exprimir el coche al máximo, dos estrategias opuestas. En el peor lugar posible. Y aquí es donde todo empieza a volverse extraño. Porque la diferencia de velocidad no era normal. No era de 5, ni de 10 km por hora, era algo mucho más extremo. Cerca de 45 km por hora, imagínate eso por un segundo. En un deporte donde cada milésima cuenta. Una diferencia sí es prácticamente un abismo. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Cuando Behrman se acerca, la situación ya está fuera de control, tiene que reaccionar en una fracción de segundo. Ve a Colapinto delante, más lento de lo esperado, y decide esquivarlo. Se mueve, pisa la zona sucia. Y en ese instante, el coche deja de responder. Y aquí es donde todo cambia. Pierde el control, toca la hierba. Y el impacto es inevitable. Un golpe fuerte, seco, de esos que te hacen contener la respiración incluso desde casa. Durante unos segundos, el silencio lo dice todo, nadie sabe exactamente qué pasó, ni cómo terminó así. Pero hay un detalle que casi nadie está mencionando. Después del accidente, mientras muchos buscaban culpables, Colapinto fue claro, dijo que no hizo nada diferente. Nada fuera de lo normal, y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, eso hace que todo sea aún más inquietante. Porque entonces la pregunta es otra. Si nadie hizo nada mal, ¿por qué pasó esto? Colapinto lo explicó desde su perspectiva. Dijo que la sensación era extraña. Que la diferencia de velocidad era tan grande que parecía estar en una vuelta de salida, no en plena carrera. Y eso, en un circuito como Suzuka, es una combinación peligrosa. Pero ojo con esto, porque es clave. No todas las rectas son realmente rectas. Y Spoon es el ejemplo perfecto. Es una zona donde el coche todavía está apoyado, donde la estabilidad es frágil. Y donde cualquier variación de velocidad se convierte en un riesgo enorme. Cuando Colapinto mira por el espejo, ya era tarde. Behrman estaba fuera de la pista, descontrolado. Incluso llegó a superarlo en ese momento, solo imagina lo que eso significa. La diferencia no era solo grande, era brutal. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque Colapinto no esquivó la responsabilidad emocional del momento. Reconoció algo que muchos pilotos a veces evitan decir, que la situación era peligrosa, muy peligrosa. Y cuando alguien que está dentro del coche lo admite, hay que prestar atención. Dijo algo que resume todo, llega un punto en el que esto se vuelve realmente peligroso. Y no lo dijo como excusa, lo dijo como advertencia. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Tú qué habrías hecho en esa situación? ¿Crees que alguien pudo haber evitado el accidente? Déjalo en los comentarios, porque este tipo de momentos siempre divide opiniones. Pero volvamos a lo importante, porque aún hay más. Colapinto insistió en que no cambió su trayectoria. No hizo movimientos bruscos. No bloqueó nada, y eso cambia completamente la narrativa que muchos estaban construyendo. Entonces, si no hubo un error directo, ¿qué provocó el accidente? Aquí entra otro factor que muchos pasan por alto, los restos de goma en la pista. Esos pequeños fragmentos que parecen insignificantes, pero que pueden hacer que un coche pierda adherencia en el peor momento posible. Sin embargo, incluso con eso, Colapinto fue claro,
el factor principal fue la diferencia de velocidad. Un coche 45 o incluso 50 km por hora más rápido en esa zona es prácticamente una sentencia. Y hay algo más que conecta esta historia con otro momento. Colapinto comparó esta situación con lo que ocurrió en Melbourne, pero con una diferencia importante. Aquello fue en la largada, con coches muy lentos. Aquí, en cambio, estaban en plena velocidad. Y eso lo cambia todo. Porque cuando estás arrancando, esperas diferencias. Pero cuando estás en ritmo de carrera, no. Y aquí viene otro detalle que pocos están analizando. El uso de la energía. Colapinto admitió que él no estaba usando el boost en esa curva. Pero todo indica que Bearmans, y eso explica por qué venía con tanta velocidad. Mucho más que en vueltas anteriores. Ahora piensa en esto. Un piloto esperando un comportamiento. Y de repente, el coche que viene detrás aparece 45 km por hora más rápido de lo normal. No hay tiempo para reaccionar, no hay margen para corregir. Solo ocurre. Y cuando algo así pasa en una curva como Spoon, el resultado casi siempre es el mismo. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Porque, a pesar de la violencia del impacto, Bearman salió relativamente bien, solo contusiones, nada grave. Algo que, sinceramente, se siente casi como un milagro considerando la situación. Colapinto incluso lo vio caminando en el paddock después. Y eso, en medio de toda la tensión, fue un alivio. Porque al final del día, esto va más allá de puntos, posiciones o polémicas. Se trata de pilotos que arriesgan todo en cada vuelta. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Hay accidentes que se olvidan rápido. Pero otros dejan una sensación diferente. Una especie de advertencia silenciosa. Este es uno de esos casos. Porque no hubo un error claro. No hubo una maniobra agresiva, solo una combinación de factores que juntos crearon el escenario perfecto para el desastre. Velocidad, energía, trayectoria, momento. Y eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque significa que podría volver a pasar. Y aquí es donde quiero que prestes atención. En la Fórmula 1 moderna, con sistemas híbridos, gestión de energía y estrategias complejas, estas diferencias pueden aparecer en cualquier momento, y cuando lo hacen en zonas rápidas, el riesgo se multiplica. La pregunta es, ¿están preparados para evitarlo? Porque lo que vimos en Suzuka no fue solo un accidente. Fue una señal. Una señal de que incluso al más alto nivel, hay variables que todavía no están completamente bajo control. Y eso debería hacernos reflexionar. Si llegaste hasta aquí, seguramente esta historia te dejó pensando tanto como a mí, así que dime, ¿crees que este tipo de situaciones deberían regularse mejor? ¿O simplemente es parte inevitable de las carreras? Si te gustó este análisis, deja tu like, porque ayuda muchísimo a que más gente descubra estas historias. Y si te apasiona la Fórmula 1 tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque lo que pasa dentro y fuera de la pista muchas veces es más intenso de lo que parece. Nos vemos en el próximo video.